día, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, también damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da. Un momento podemos abrir su palabra, escuchar su voz y mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros esta mañana. Palabras de aliento, palabras de exhortaciones, pero es palabra de Dios que realmente podemos ser edificados juntos en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Timoteo. Vamos a seguir nuestro estudio que estamos estudiando esta carta. Hoy nos toca el versículo del capítulo 2, versículo 20 a 26. Vamos a terminar el capítulo 2. Muy bien, dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que está cautiva la voluntad de Él. Padre amado, esta mañana queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Abra nuestro corazón, nuestras mentes, Señor, para que podamos estar enfocados, Señor, en poder comprender, entender tu palabra. Y no solamente entender, comprender, pero aplicar en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que es más cortante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta el profundo de nuestra alma. Y queremos esta mañana abrir tu palabra, que tú nos hables, Señor. Damos las gracias por este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como ya venimos estudiando ya varios domingos, cada vez que me toca esta carta, vamos a hacer un pequeño repaso, recordando que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento a su amado discípulo en la fe, Timoteo. He repetido en varias oportunidades que esta carta fue escrita de una manera muy personal. Prácticamente el apóstol, en su despedida, sabiendo que pronto sería martirizado, escribe una carta a su amado discípulo. Pero esta carta, en cierta manera, tenía un encargo a Timoteo muy solemne. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, te resta a vos una gran tarea. Yo estoy por partir. He peleado la buena batalla. Ahora, Timoteo, te encargo esto a vos. Lo que has oído de mí, esto encarga también a hombres fieles, para que estos propios hombres puedan enseñar a otros y seguir a estas generaciones. Y para esto, para que Timoteo pueda hacer esto, entonces Pablo escribe esta carta animando a él. Timoteo debería esforzarse en la gracia y sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Él debía estar testificando, guardando, enseñando y usando bien la palabra de verdad. Y también he dicho varias veces que en cierta manera todo esto es aplicado para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios no demanda solo de los líderes. Dios demanda que cada creyente debe ¿qué? Hacer discípulos. Y por lo tanto es un deber de cada uno de nosotros testificar, guardar, enseñar y usar la palabra. Por eso todo lo que estamos estudiando en esta carta se puede ser aplicado para nosotros hoy en día. Porque no es solamente los líderes que tienen que testificar, no es solamente el anciano que tiene que estudiar, es un deber de todos nosotros. Es un mandato que Dios ha dejado a cada uno de nosotros, hacer discípulos. Y justamente en el estudio anterior hemos analizado la exhortación del apóstol a Timoteo, que debería Timoteo presentarte a Dios
aprobado. Y he dicho que en cierta manera nosotros también tenemos que presentar a Dios aprobado. No es solamente Timoteo. Por lo tanto, hoy vamos a continuar ese estudio, que es titulado como un obrero aprobado por Dios. Acá podemos encontrar que Pablo está exhortando a Timoteo a presentarse a Dios aprobado. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos va a seguir exhortando a los creyentes que debemos presentarnos a Dios aprobado. No es un requisito solamente para los ancianos. Dios quiere que todos los creyentes seamos aprobados. ¿Y cómo vamos a presentarnos a Dios aprobado? Y justamente he explicado el estudio anterior esto. Debemos que evitar discusiones inútiles. Debemos ser de ejemplo de vida. Usar bien la palabra de verdad y evitar palabreríos que no edifican. Haciendo estas cosas, vamos a ser un obrero aprobado por Dios. Y era justamente esto que Timoteo debería hacer. Hemos visto que Pablo exhortó a Timoteo a no contenerse sobre palabras porque para nada aprovechaba, sino totalmente al contrario, era para perdición de los oyentes. Debería Timoteo presentarte diligentemente aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que enseña correctamente y debería evitar profanas y vanas palabrerías, porque conduciría más y más a impiedades. También he explicado de los falsos maestros, que es como una gangrena, si no controlada, que no cortada, contamina todo el cuerpo. Y Pablo dice a Timoteo, evita estas cosas. Y justamente antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta, que en la realidad ya le hice en el estudio anterior, pero quiero volver a preguntar, hermanos. ¿Solamente Timoteo debe ser un obrero aprobado? ¿Solamente los ancianos, los líderes, deben procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado? Y la respuesta creo que todos vamos a confirmar que es un rotundo no. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver es aplicado para nosotros. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que analizarnos cómo estamos. Y si realmente estamos siendo un obrero aprobado por Dios. Por lo tanto, vamos a continuar nuestro estudio esta mañana, un obrero aprobado por Dios, pero vamos a agregar ahora un nuevo adjetivo. Un obrero aprobado por Dios para uso honroso. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios demanda de cada uno de nosotros que seamos un obrero aprobado por Dios. ¿Para qué? Para uso honroso. Y sigue acá Pablo en el versículo 20 diciendo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es interesante acá el versículo 20, cómo empieza Pablo. Como hemos estudiado y ya hemos explicado el versículo anterior, Pablo concluyó el versículo 19 diciendo, el fundamento de Dios está firme, dice. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidades todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Justamente he explicado que ese fundamento, he explicado que se refería a la iglesia, o sea, los creyentes. Dios conoce quiénes son los suyos y los creyentes deben apartar de iniquidades. Este es el sello. Y ahora Pablo va a utilizar otra metáfora, otro símbolo para representar a la iglesia. Y ahora utiliza una casa grande. Dando énfasis que en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. Y estos utensilios de oro y de plata son para usos honrosos. Y de madera y de barro son para usos viles. Es interesante la Biblia América cómo traduce esas palabras. Traduce como para honra y otro para deshonra.
Dice el versículo, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y uno para honra y otro para deshonra. Por lo tanto, según el contexto que venimos estudiando nosotros, podemos concluir que acá Pablo quería llamar la atención de Timoteo con algo. Acá quería Pablo llamar la atención de Timoteo de los verdaderos y falsos maestros. Por eso que él venía hablando sobre estos. Los verdaderos maestros son para usos honrosos. Son aquellos que se sujetan a la doctrina, enseñando con verdad. Y acá podemos ver los utensilios de deshonra que representan a los falsos maestros, que desviaron de la verdad enseñando palabreríos y asuntos que no edifican. ¿Y cómo podemos decir que estas implicaciones tienen para nosotros hoy en día? En realidad, en la iglesia no todos son creyentes. Cabe destacar que solamente los creyentes hacen parte de la iglesia. Pero también entre nosotros están aquellos que no son de Dios. Son aquellos que creen ser cristianos, pero su vida muestra que no lo son. Son personas tristemente creyéndose ser algo que la palabra de Dios muestra que no lo son. Y esto puede evidenciar fácilmente en sus frutos, en sus vidas. Están detrás de cuestiones necias, están detrás de cuestiones insensatas, atrás de cosas que no edifican, de vano. Que no edifica, al contrario, genera contiendas. Podemos ver tranquilamente, nos vamos a leer por cuestión de tiempo, la parábola de trigo y la cizaña. Muestra perfectamente esto. Pueden anotar, para después pueden leer usted en la casa, Mateo 13, 24 y 30. Un hombre sembró una buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña no medio del trigo. Salió no medio de la hierba el trigo y la cizaña. Y pregunta a las personas, ¿con qué sembraste? ¿Con buenas semillas o con malas semillas? Un enemigo ha hecho esto, dice. Estoy fraseando nomás, ustedes pueden leer después todo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Dicen los obreros. No sea que arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo, déjale. A su tiempo, en la siega, se vamos a quemar la cizaña y los trigos vamos a utilizar. Por lo tanto, hermanos, tristemente, en la iglesia del Señor no todos somos creyentes. No medio de nosotros posiblemente hay la cizaña, tristemente. Y no digo yo, dice la palabra de Dios, muestra esto. Y esto es justamente lo que Pablo está queriendo decir a Timoteo. Que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hay que entender que en esta antigüedad los utensilios de oro y de plata se utilizaba como una mejor presentación. Para recibir un invitado especial en nuestra casa traímos utensilios de oro y de plata. Vamos a querer utilizar lo mejor y lo más lindo para recibir una persona cuando viene a nuestra casa. Y esto, en cierta manera, era un gesto honroso. Y para decir la verdad, no es muy difícil de entender esto. Porque si viene alguien a nuestra casa, nosotros queremos hacer lo mejor. Queremos limpiar la casa, brillar la casa, los utensilios, todo. Y ahora pregunto yo, ¿y para Dios? Nosotros tenemos que dar lo mejor.
¿Por qué vamos a utilizar utensilios que son para usos viles? Tenemos que utilizar los mejores utensilios. Los utensilios de oro, de plata, los utensilios que destacan, los utensilios honrosos. Y esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Utensilios honrosos. En cambio, los utensilios de madera y barro eran utilizados para usos comunes y corrientes. Eran simples, eran reemplazados, poco atractivos y eran utilizados muchas veces para desperdicio y para basuras. Entonces podemos concluir acá esta idea que Pablo está diciendo a Timoteo que los verdaderos maestros eran comparados con los utensilios de oro y plata. Y los falsos maestros eran como de madera y barro. Algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que esos utensilios de oro y plata representan a los creyentes fieles. Y los utensilios de madera y barro representan a aquellos que no son tan fieles. Por el contexto, yo opto por los verdaderos maestros y por los falsos maestros. Porque yo no creo que Dios quiere que nosotros seamos Dios quiere que nosotros seamos fieles. Yo no creo que Dios se agrada a los utensilios de barro y madera. Dios quiere lo mejor. Pero podía ser, en cierta manera, los creyentes fieles y creyentes no fieles. No sé bien si sería la palabra correcta fieles. Más bien diría creyentes esforzados y creyentes menos esforzados. Los caigüe, los que así nomás quieren hacer las cosas. Pero vuelvo a decir, yo me inclino más a decir que son los maestros y los falsos maestros. Entonces hago una pregunta para seguir nuestro estudio. ¿Qué queremos ser? ¿Un utensilio para honra o un utensilio para deshonra? Hermanos, para que seamos un utensilio de honra para Dios, debemos hacer algo. Y es justamente lo que vamos a desarrollar ahora. Por lo tanto, si han respondido que desean ser un utensilio de honra, fíjense bien lo que Dios nos va a enseñar en su palabra. En esta mañana vamos a ser exhortados y vamos a ser animados en ser un obrero aprobado por Dios, útil para la buena obra, siendo un instrumento para honra de Él. Hermanos, nosotros no merecimos nada. Nosotros merecimos la condenación, el castigo eterno. Pero Dios en su gracia nos dio la salvación tan grande. Y no solamente esto, pero nos dio la posibilidad, la capacidad de ser un instrumento útil para su obra. Pero para esto nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Y es esto que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué debemos hacer para ser un utensilio de honra a Dios? Y si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Sigamos haciendo. En primer lugar, debemos limpiarnos. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas son todas aquellas las que se referían los versículos anteriores que hemos estudiado. Vamos a leer versículos 16 a 18. ¿Alguien puede leer? 2 Timoteo 16 a 18. Por lo tanto, evite estas cosas. Por lo tanto, se limpie de estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más de impiedad. Es interesante acá, hermanos, que Pablo escribió, así que, si alguno se limpia de estas cosas,
evitando profanas y vanas palabrerías, alejándose de falso maestro, ¿qué va a hacer? Será un instrumento para honra. Timoteo debería separarse de la contaminación. ¿Para qué? Para ser un instrumento de honra al Señor. Y no solo Timoteo, esto es para nosotros también. Porque hemos dicho que he aplicado todo para nosotros. Por lo tanto, no es solamente Timoteo. Si queremos, hermanos, ser un instrumento de honra para el Señor, Él demanda que debemos limpiarnos. Él demanda que no debemos separarnos de toda contaminación para ser un instrumento para honra. Acompañen conmigo algunos versículos. Proverbios 13:20. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. No son invención nuestra. Dios dejó esto hecho. 1 Corintios 5:9 dice la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que, dice, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. No tengáis comunión con ninguno, llamándose hermanos, tiene estas prácticas en su vida. Queremos ser unos obreros aprobados por Dios, limpiemos de estas cosas. 1 Corintios 15:33 dice la palabra de Dios: no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Segunda Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalalos, y no os juntéis con él para que se avergüence. Segunda de Juan 10:11. Si aún viene a vosotros y no trae esta doctrina, no recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, no debemos dejarnos engañarnos. La comunión con falsos creyentes desarrolla tolerancia al pecado. Contamina, para nada aprovecha. Totalmente al contrario, conducirá más y más a la impiedad. Por algo el apóstol Pablo dice a Timoteo: limpie de estas cosas y será instrumento para honra. Timoteo, evite vanas palabrerías, evite esos falsos maestros y será un instrumento para honra del Señor. ¿Y cómo aplicamos todo esto para nosotros? Lo que acabamos de leer, los versículos. El que anda con sabio será sabio, mas que se junta con necio será quebrantado. Limpie de estas cosas. Pero muchas veces queremos espiritualizar las cosas. No, yo estoy acompañando. Yo estoy ayudando en su crecimiento. Yo le estoy restaurando. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aquellos llamándose hermanos, pero tienen estas prácticas, no te juntáis con ellos, ni aun comáis. No, pero yo soy espiritual. Yo estoy trabajando en su vida. O sea, nosotros somos más sabios que Dios. Porque Dios me dice claramente que no me debo juntar. Queremos ser un instrumento de honra para Dios. Limpie de estas cosas. En la realidad, ningún creyente debería tener comunión con personas que dicen ser creyentes, pero su comportamiento niegan. Su vida moral y espiritual dice otra cosa.
No debemos anhelar estar cerca de personas que su estilo de vida no honra a Dios. Un creyente no puede ser un instrumento útil de honra, dejándose contaminar por personas viles. Y no es mi pensamiento, es lo que Dios dice en su palabra. Cabe a nosotros obedecer o rechazar. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Ahora bien, una aclaración nomás. Si no el lunes vamos a nuestro trabajo, ya no vamos a hablar con más nadie. No te junto con este porque este es vil, no voy más a saludar. No es esto que está diciendo la palabra de Dios. No debemos aislarnos del mundo, porque vivimos en un mundo, pero estamos acá hablando de comunión, tener algo en común, compartir, estar con Él, es lo que estamos hablando. Compartir sus pensamientos, compartir sus actitudes, son profanas y vanas cosas. Esto que debemos evitar. Compartir sus pensamientos, compartir sus actitudes. Es claro y es evidente que no podemos aislarnos, porque estamos rodeados de personas así. Estamos con más personas así do que personas creyentes. Pero más bien debo evitar, pero debo vivir una vida íntegra, demostrando no solamente con palabras, pero con hechos. Lo que digo ser un hijo de Dios, salvado por su gracia y misericordia, y que Él es mi Señor y mi amo. Por tanto, tengo que comportar como tal. No significa que yo no voy más a hablar con los inconversos, porque si así no vamos más a testificar. Al contrario, nuestro deber es testificar con palabras, con hechos, con nuestra vida. Acá lo que estamos hablando, que la palabra de Dios dice, limpie de estas cosas, es la comunión que estoy teniendo con esto. Muchas veces es triste, aquellas personas que en cierta manera consideramos amigos, hemos testificado, hemos hablado, pero la persona sigue rechazando, sigue viviendo una vida sucia, una vida que contamine. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos de estas cosas. Ya hemos testificado, ya hemos hablado, que no cabe a nosotros descansar en la soberanía de Dios. No va a ser yo mi compañía estando con Él toda hora que va a hacer Él cambiar. Porque lo único que tiene poder para cambiar es las palabras de Dios. Ahora, cada vez que tengo oportunidad que estoy con Él, confrontando a Él con la palabra de Dios, hay otras cosas. Pero vamos a ser sinceros, hermanos, no hacemos esto. Al contrario, sin darnos cuenta muchas veces, empezamos a copiar hasta su hablar. El objetivo de este mandato es limpiar estas cosas. Tiene que ver con la gloria de Dios. Dios salvó a los seres humanos con un propósito, que vivamos una vida dando gloria a Él. Podemos ver esto en Efesios, lleno de estas palabras, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Hermanos, nosotros no nos limpiamos para ser mejores. Nosotros nos limpiamos para creer que somos superiores. No. Nosotros hacemos porque queremos vivir una vida para dar gloria a Él. Por lo tanto,
estamos puestos para glorificar a Dios. Y este debe ser nuestro objetivo principal. Y es justamente lo que motivaba el apóstol a su discípulo, que limpie de estas cosas y será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice Samuel Pérez Millo, dice algo, leo y comparto con ustedes. Dice, el creyente practica y sigue una vida de buen obrar. El mundo le observa. Dios es glorificado o alabado por el estilo de vida de que se llama su Hijo. Esta enseñanza sirve para entender que la alabanza no es una actividad, sino una actitud. Que no se alaba con ciertas formas como el cántico y la oración, sino en cada momento de la vida cristiana. O sea, damos gloria a Dios con nuestras actitudes. ¿Cómo somos allá afuera? Acá todos somos santos. Aquí cantamos maravilla. Estamos glorificando a Dios, alabando. ¿Y allá afuera? Entonces, la verdadera vida que da gloria a Dios es una verdadera actitud constante. No los domingos. No existe creyente de los domingos. O sos o no lo sos. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, limpie de estas cosas. Una buena forma de entender lo que es correcto o no en la vida cristiana es preguntarnos, ¿puedo dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo o por lo que voy a hacer? ¿Puedo realmente dar gracias a Dios por las cosas que estoy pensando hacer? ¿Puedo glorificar a Dios con lo que estoy haciendo? Y si la respuesta es sí, puedo dar gracias a Dios, puedo glorificar a Dios, bueno, tenía la respuesta. Pero si estás dudando que no puedes dar gracias a Dios, no puedes dar gloria a Dios por lo que estás haciendo, por las dudas, mejor dejar ahí nomás, orar, pedir consejos. ¿Por qué? Porque Dios quiere una vida santa para sus hijos. Debemos entender y comprender que debemos ser un instrumento para honra. Un creyente debe limpiarse de estas cosas y consecuentemente, ¿qué va a pasar? Vivirá una vida santificada. Una vida santificada es una vida apartada para las cosas de Dios. Somos posicionalmente santos en Cristo. Pero cabe a nosotros vivir una vida santa. Él ya nos hizo ser santo en Cristo. Cabe a nosotros ahora buscar la santidad. Limpie de estas cosas. No significa, hermano, que vamos a vivir una vida sin pecado, porque es imposible para nosotros. Pero sí significa una vida de lucha. Una vida que me doy cuenta cómo estoy viviendo. Me arrepiento, pido consejo, pido ayuda. Quiero estar con creyentes. Quiero estar al lado de personas así. Quiero estar en su compañía, quiero estar donde ellos están. Porque quiero vivir una vida que glorifique a Él. Una vida santificada es una vida que desea servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi dueño. Porque Él es mi Señor. Él me compró, no con oro, no con plata, me compró con su sangre preciosa. No soy de mí, soy de Él. Él es mi dueño. Él es mi Señor. Por lo tanto, si Él es mi Señor, ¿qué yo tengo que hacer? Lo que mi Señor dice. Un creyente es una persona apartada por Dios y para Dios. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermanos, un creyente es un instrumento para honra. Apartado por Dios y para Dios. Pero también somos útil al Señor.
Cuando obedecimos al llamado de Dios y fuimos apartados por Él, arrepentiendo y creyendo en Él, somos poderosamente santos. Empieza una nueva vida. Las cosas viejas han pasado y ahora empiezan las cosas nuevas. Lo que yo veía que era bueno, hoy yo llamo como malo, porque Dios abrió mi entendimiento. Y hoy puedo mirar la diferencia en las cosas espirituales que para mí antes era locura. Yo ya he hablado varias veces, yo fui ateo. Yo hablaba mal de Dios, yo blasfemaba contra Dios. Y hoy esta persona inútil que no servía para nada, soy lo que soy, por la gracia de Dios. No es por mis méritos, no es por mi conocimiento, no es por nada. Soy un instrumento útil del Señor porque Él me santificó. Pero cabe a mí, de ahora más, buscar cada vez más la santidad. ¿Y hasta cuándo vamos a buscar? Hasta que Él venga a buscarnos. Hasta la plenitud de Cristo, o sea, siempre. Nunca vamos a llegar a estar pleno igual que Cristo. Por lo tanto, vamos a tener 30, 40, 50 años de cristianos, vamos a seguir creciendo en santidad. Cuando obedecimos el llamado de Dios, fuimos apartados para ser un instrumento útil para su obra. ¿Y qué dice el versículo? Y dispuesto para toda buena obra. No sé, hermanos, a ustedes. No sé si están acompañando lo que Pablo viene diciendo acá a Timoteo. Acá Pablo dice, Timoteo, en una casa grande hay utensilios para honra, deshonra. Si tú limpias estas cosas de los falsos maestros, evitar las profanas vanapalabrerías, si procurar con diligencia ser un obrero aprobado, entonces será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por esta razón, hermanos, es algo correlativo. En la vida de un creyente genuino debe haber buenas obras. Las buenas obras son evidencia visible que somos hijos de Dios. Es cierto que no somos salvados por las buenas obras. Esto es claro. No hay duda de estos. Pero somos salvados para buenas obras. Es imposible, es inaceptable, la palabra de Dios muestra esto, que un creyente, que una persona que supuestamente ha recibido a Cristo sigue igual. Hay que haber cambios. Hay que haber diferencias. Porque no porque yo digo, porque Dios dice que fuimos salvados para buenas obras. Efesios 2:8, que sabemos de memoria nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero quedamos ahí. Qué lindo versículo, hermoso. ¿Pero qué dice? Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo no estoy haciendo una buena obra, entonces Dios es mentiroso. Dios miente. Entonces, es imposible que un verdadero creyente genuino no esté haciendo buenas obras. Así que, ¿quieres ser un instrumento de honra útil al Señor? Limpie estas cosas. Será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, un creyente genuino va creciendo. No puede un creyente estar estancado. Tiene que ir creciendo. Podemos concluir entonces esta primera parte, que Pablo le dice a Timoteo, para que sea un instrumento de honra, debe limpiarse. Debe evitar profanas, vanas palabrerías y apartar de los falsos maestros.
Por lo tanto, hermanos, debemos anhelar y analizar nuestra vida y preguntarnos si realmente estoy siendo un instrumento para honra o estoy siendo un instrumento para deshonra. ¿Estoy siendo útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? ¿O estoy siendo un estorbo a la obra de Dios? La palabra de Dios nos exhorta en esta mañana. Límpiese de estas cosas. Cada uno sabe cuáles son su peso. Cada uno sabe cuáles son sus dificultades. Pero la palabra de Dios es limpie de estas cosas, que se están estorbando para ser un instrumento de honra a Dios. Limpie, deje. Y Dios dice, va a ser un instrumento útil a Él, de honra. En segundo lugar, no solo limpiar, pero también debemos huir y seguir, dice. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invoca al Señor. Es interesante que Pablo ahora da dos órdenes a Timoteo, dos verbos e imperativo. Huye y sigue. No era una opción y también era un contraste. Timoteo huye de las cosas malas, pero en cambio sigue a lo bueno. No era que Timoteo debería quedar con los brazos cruzados, no. Él debía hacer dos cosas: huir de las cosas malas, pero seguir las cosas buenas. Timoteo, como maestro y anciano de la congregación de Éfeso, debería él cuidar de su conducta. ¿Para qué? Para ser un creyente, para ser un obrero aprobado. Por lo tanto, él debía huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora vuelvo a hacer una pregunta, hermano. ¿Solo Timoteo debe cuidar de su conducta? O sea, nosotros los creyentes podemos andar como vinos en toja. Hoy no tengo ganas en la iglesia, hoy no me voy nomás. Total, yo soy un miembro y nomás soy. No hago nada. No, hermanos. Todos somos importantes, porque hacemos un cuerpo. ¿Qué dice en Corintios? Si uno está dolido, todos estamos dolidos. Si uno está alegre, alegramos con todo. Porque somos un cuerpo. Todos somos importantes. La ausencia de uno, sentimos la falta, pues somos un cuerpo. Yo no puedo decir a esa mano, salí, mano, inútil, no sirve para nada, porque hace parte de mi cuerpo. Y estos somos nosotros. Todos debemos cuidar de nuestra conducta para ser un obrero aprobado por Dios, útil para buena obra, siendo un instrumento para honra para Él. Y justamente esto es el compromiso y el pacto de membresía que hemos hecho. Que cada uno de nosotros debemos cuidarnos unos o los otros. ¿Para qué? Para ser un instrumento útil para honra. Yo debo tener total libertad de junto a Humberto, ¿verdad que tu comportamiento no está bien? La palabra de Dios está mostrando esto. ¿Cómo te? Gracias. Deben tener razón. Gracias por hablarme. Pero ¿quién sos vos para decirme esto? ¿Acaso vos no pecás vos? Sí, peco. Pero Dios me pone como deber de ir a hablar con Él, que su conducta no está bien. ¿Por qué? Pues somos una familia. Y esto, hermano, tenemos que entender nosotros. Si queremos ser instrumentos de honra para Dios. Si queremos ser una iglesia que glorifique a Dios. Por lo tanto, esto que Pablo dice a Timoteo y ha explicado totalmente para nosotros. El verbo huye, estoy seguro que entiende perfectamente, no hace falta explicar esta palabra. Debo escapar, debo correr, debo alejarme. No dice persigue, huye. Pero ¿qué nosotros hacemos? Soy fuerte. Nada, conmigo yo me voy ahí. Huye. Escape de las pasiones.
Esta palabra pasiones era utilizada normalmente para deseos pecaminosos, deseos de la carne. ¿Y cuáles son deseos de la carne? Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Huye de estas cosas, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, Timoteo huye de los deseos de la carne. Hermanos, debemos huir. Gálatas dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero podemos ver acá que el apóstol Pablo da un calificativo, pasiones juveniles, dice. En realidad, creo que la mayoría de nosotros hemos utilizado este versículo para aconsejar a los jóvenes. Mira, huye de pasiones juveniles. Como fuese que acá está hablando solamente de problemas sexuales. Y acá está hablando realmente de deseos pecaminosos, deseos de la carne. Y hemos dicho todos los deseos de la carne. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Todo esto. Pero ¿por qué acá utiliza juveniles pasiones? Porque Timoteo era joven. Timoteo en esta época tenía 35 a 40 años aproximadamente. Y para esta época era considerado un joven. Y en cierta manera, en un joven es más propenso a esto. Por su falta de madurez, por su falta de conocimiento. Ahora, ¿solamente los jóvenes tienen este problema? No, todos tenemos este problema. Solamente que en teoría esto es más propenso en los jóvenes. Por su falta de experiencia, por su falta de conocimiento. Pero todos nosotros, sin excepción, debemos huir de esto. Y podemos acá agregar más cosas. El orgullo, que hoy en día los jóvenes ya se creen los grandes. Rebeldía, cree que saben todo. El afán por el poder ser destacado, el número uno, recibir aplauso. Todo lo que hace es para recibir aplauso. Intenso deseo de adquirir posesiones. Y tanto es su deseo que no importa el medio, lo importante es adquirir con este medio. Una manera egoísta de pensar, quiero disfrutar la vida. Quiero gozar de la vida. Soy joven, sí, pero un día será viejo. Siempre pensando en yo. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lograr, yo. Y estos son deseos de la carne. Por eso el apóstol dice, huye de estas cosas. Y podemos ir, hermano, y agregarnos y ponernos más cosas acá. Huye de esos deseos. Pero no solamente huye, haga algo. ¿Y qué dice el versículo? Y siga, dice. Huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor, la paz. Por tanto, hermanos, no es huir, quedar con los brazos cruzados. Es huir y hacer algo. ¿Y qué debo hacer? Correr atrás de ciertas cosas. ¿Qué dice para Dios? La justicia. ¿Y cómo se corre atrás de la justicia? ¿Qué esto es? Es manifestar una vida de rectitud. Es correr atrás de una vida sincera, una vida transparente. Una vida de armonía con la ley de Dios. Hermanos, debemos andar una vida recta en armonía según la nueva vida que tenemos en Cristo. Estamos llamados a ser justos, santos. Y esto era lo que Timoteo debería seguir, correr atrás de esa vida justa, una vida transparente. Doy un ejemplo más de una transparencia. Agarra un teléfono de un joven y pide que te dé para que vos pueda mirar que él está mirando. Lleno de contraseña.
y usa como excusa, no, se puede me robar nomás. Mentira. Porque está mirando cosas que sabe que no podemos ver. Por eso lean de contraseña por todo lado. No vive una vida íntegra. Vive una vida oculta, doble vida. Y acá el apóstol Pablo dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue una vida íntegra, una vida transparente, una vida de acuerdo a la ley de Dios. Si no debemos, ¿por qué temer? Cada puede mirar y puede hacer lo que quiera. Quien no debe, no teme. Mateo 5:20 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Timoteo huye de los deseos pecaminosos. Pero al contrario de esto, corra a traer una vida recta, una vida en armonía con la ley. En segundo lugar, sigue la fe. Manifiesta en tu vida de fidelidad, una vida de confianza, una vida de dependencia en Dios. Esta fe pone en manifiesto la fidelidad propia de un creyente, dependiendo de Dios, confiando en Él. ¿Quiere ser un instrumento de honra? Viva esto, corre tras de estas cosas. Vive la justicia, vive la fe, siga el amor, dice. El gran mandamiento de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Timoteo, sigue el amor de Dios y a los hermanos. Pero no solamente a ellos, pero también a tus enemigos. Es fácil de amar a aquellos que no quieren, pero es difícil de amar a aquellos que murmuran de nosotros. Pero Dios dice, amad a tus enemigos, bendecilos, orad por ellos. ¿Por qué? Porque esto es señal de un verdadero creyente. Quien no ama está descalificado para servir. Por lo tanto, Timoteo sigue la justicia, la fe, el amor. Y por último, sigue la paz. Busque la paz, la armonía, la comunión con tus hermanos y con todos. Timoteo huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor. Pero sigue Pablo dando una instrucción muy interesante. Fíjense lo que dice el versículo. Con los que de corazón limpio invoca al Señor. Timoteo huye de las pasiones, pero sigue todas estas cosas. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invoca al Señor. Un pastor dijo lo siguiente: un verdadero creyente anhela estar con creyente. Un verdadero convertido quiere estar con otros convertidos. El que no es convertido, de lejos nomás. Así nomás quiere estar. No quiere mezclarse. El que ha hecho la paz con Dios quiere estar con los que han hecho la paz con Dios. Y es justamente lo que Pablo dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor. ¿Con quién? Los de corazón limpio invoca al Señor. Hermanos, queremos ser un instrumento para honra para el Señor. Limpie de estas cosas. Debemos alejarnos de los falsos maestros. Debemos evitar profanas y vanas discusiones. Debemos huir de las pasiones juveniles, los deseos de nuestras carnes. ¿Y qué debemos hacer? Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Con lo que otros creyentes que se han limpiado de estas cosas. Busquemos compañía de creyentes genuinos que han limpiado de estas cosas, que anhelan y buscan vivir una vida así. Por esto, hermanos, es importante seleccionar nuestras amistades. A lo mejor para nosotros ya somos padres, somos un poco más maduros, es más fácil, pero es difícil de que los jóvenes entiendan esto. Soy joven nomás. No existe edad para la vida cristiana. Un joven tiene que ser santo, así como es un abuelo, un idoso, así como es un niño. Por lo tanto, es importante seleccionar nuestras amistades.
Es imposible seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con personas incrédulas. No podemos. Es imposible estar en armonía con creyentes amargados. Es imposible ser instrumento de honra con personas que murmuran o mentirosos. ¿Por qué? Porque nos contaminará. Y seremos arrastrados por sus pecados. Por algo el apóstol Pablo dice, huye de estas cosas. Sigue las buenas obras. ¿Para qué? Para ser un instrumento útil de honra al Señor, con lo que de corazón limpio invoque al Señor. Busque amistades genuinas que realmente están luchando, que realmente quieren seguir la justicia y que realmente servir a Dios como a Dios le merece. Busca estas amistades jóvenes. Solo para aclarar nuevamente, y vuelvo a repetir lo mismo, no debemos apartar del mundo, pero sí podemos poner límites en el mundo. ¿Por qué? Vivimos en un mundo caído, tenemos aún nuestra naturaleza caída y estamos rodeados de personas incrédulas. No vivimos en una burbuja, vivimos en un mundo de realidad. Pero ¿qué pasa? Cabe a nosotros limitarnos esto. Limitarnos nuestra compañía, limitarnos nuestras conversaciones. Cuando estoy en un grupo que empieza a hablar cosas que corrompen, sencillo, me aparto. Van a burlar de mí. ¿Qué se burla? Yo quiero dar gloria a Dios, no gracias a los hombres, que se ríen. Siempre yo hablo esto con Junior. A mí, en mis 18 años, la gente se burlaba de mí. Yo era dominado, yo no podía salir, y esto, aquello. Y hoy, ¿dónde están ellos? Separados, llenos de hijos por todos lados. ¿Por qué? Y doy gracias a Dios que en mi vida de inconverso, Dios igual me cuidó. Y es de gracia de Dios. Cuando el grupo empieza a hablar, salga, aleja. Cuando me invita a lugares que no son apropiados, gracias. Este lugar no es para mí. Adelante, pero yo no. Y esto, hermanos, es una manera de testificar. Porque de seguro alguien va a mirar, ¿qué le pasa a esta? Y alguien va a venir junto a ver, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué rechazaste? Y ahí es el momento de poder testificar. Ahora, si nosotros hacemos otra vez lo que ellos hacen, ¿cómo vamos a testificar? Si nosotros estamos haciendo otra vez lo que ellos hacen, ¿dónde está la diferencia entonces? Hermanos, cuando hay práctica que corrompe nuestra vida espiritual, me aparto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios demanda que nos limpiemos de estas cosas. ¿Para qué? Para ser un utensilio honroso a Dios. En cuarto lugar, desecha. Limpie, huye, siga y desecha. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrán contiendas. Timoteo no solo limpia de estas cosas, no solo debe huir de las pasiones juveniles, pero seguir la justicia, la fe, la paz y el amor. Pero también desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas. Se debe acá entender, hermanos, y comprender que Pablo no está prohibiendo las discusiones, las controversias que muchas veces hay. Tanto es que Pablo mismo tuvo participantes de cosas en Hechos 15, en el concilio. Todo creyente debe estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande esto. Esto es evidente. Pablo no está prohibiendo acá, defenda tu fe, discuta, no está diciendo esto. Debemos, en cierta manera, los creyentes defender nuestra fe. Pero acá no viene al caso esto. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, desecha ¿qué cosa? Cuestiones necias e insensatas. ¿Por qué? Porque esto solo engendra contienda. Cuestiones necias, como su nombre mismo dice, son cosas sin sentido. Son cosas insensatas, cosas tontas o vanas.
No está acá hablando de doctrinas, pero sí cosas necias, vanas, tonterías. ¿Y cuántas veces las iglesias de hermanos libres fueron divididas, no por doctrina, pero por tonterías? Que el vino tiene que usar una copa, que tiene que usar 2 copas, que hay que usar velo, que hay que usar pollera, que no hay que... Por tonterías. Vanas palabrerías, vanos costumbres, que pone arriba las tradiciones, lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice, evita estas cosas necias, porque no engendra nada, engendra discusiones. Cosas insensatas, y es interesante esa palabra insensatas, porque procede de la raíz enseñanza, es la misma palabra que usa para enseñanza, pero utiliza la palabra alfa no inicio de esto, y cambia completamente el sentido de esta palabra. Esta palabra insensata, que en cierta manera la raíz es instrucción, pero al agregar esta palabra queda diciendo sin instrucción. Podemos decir entonces que cuestiones insensatas son cuestiones que no instruyen a nada. Que no descansan en la sabiduría de Dios, son instrucciones especulativas. Es un parecer personal. El famoso, a mí me parece. El famoso, a mí me gusta. Uy, a vos puede gustar, parece que quiera, pero ¿qué dice Dios? Por esta razón, hermanos, las cuestiones necias e insensatas engendran contiendas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas de Dios son reemplazadas por nuestras especulaciones, pierde toda la autoridad, y es justamente lo que significa esas 2 palabras, necia y insensatas. Cosas sin sentido, tontas, vanas, sin instrucciones. Son discusiones que no llevará a ningún lado, o mejor dicho, no edificará a nadie. Lo único que va a hacer es llenarnos nuestro orgullo. Son puramente mis apreciaciones, mi parecer y mis gustos. Cuando nuestras discusiones no pueden ser fundamentadas por la palabra de Dios, esto cae en algo subjetivo. O sea, mi parecer. O sea, yo creo que es así. Siempre me enseñaron así, siempre se hizo así acá. La tradición está sobre la Biblia. ¿Y esto qué hace? Genera contiendas. No, la mujer, este lado, hombres acá. Las mujeres, pollera abajo de la rodilla. Mujeres no se puede pintar. Hasta hoy en día existen esas discusiones. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Son vanas. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque son nuestros parecer. Son nuestras sujeciones. Es nuestros gustos. Por esto Pablo dice en claro y prohíbe las cuestiones necias e insensatas. Desecha. No debates son improductivos, sin frutos, que engendra contienda. Y tales cuestiones no solo carecen de valores, sino son impias, distorsionan la verdad, generan duda y produce contienda. Pablo da un consejo similar a Tito. Vayan conmigo en Tito 3, 9 y 10. Versículo 9, 3, 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué? Porque causa divisiones, engendra contiendas. Por lo tanto, queremos ser un vaso de honra para Dios. Limpie estas cosas, desecha estas cosas. Un pastor enseñando estos pasajes de Tito dijo lo siguiente: hay mucho contumaz, hay muchos rebeldes, y empieza a encontrar a cada uno de ellos y a molésteles.
Enséñalos, ayudando a ver que no está bien lo que está diciendo. Lo que está hablando es incompatible, es tu opinión, no lo sostenga como una verdad revelada, porque no es una verdad revelada, es lo que vos pensás. No haga más porque va acabando dividiendo a todos. Amonesta y espere lo que hace. Y si sigue haciéndolo, continúa y saca de la iglesia. El hombre que causa divisiones después de una y otra, amoléstelos, deséchalo. Y justamente lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, evita estas cosas. Evita esas cuestiones necias. ¿Por qué? Porque son sin provecho. No sirve para nada. En cierta manera, es lo mismo que dice Timoteo. Timoteo, desecha estas cuestiones necias e insensatas. Porque sabes bien que engendran contiendas. Por lo tanto, para ser un utensilio de honra a Dios, debe limpiar de estas cosas, debe huir de las pasiones juveniles y seguir una vida de rectitud, desecha cuestiones necias. Quinta y último lugar, sea amable, apto para enseñar y sufrido. Un obrero aprobado por Dios se limpia, huye, sigue, desecha y es amable, apto para enseñar y sufrido. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija lo que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautiva la voluntad de él. Timoteo no debería entrar en discusiones sin sentido o instrucciones de su parecer. Más bien debería tener la capacidad de no altercarse, generar polémicas o contienda. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. El anciano debe estar lejos de riñas, más bien debe ser amables para con todos. Es cierto que muchas veces debemos hablar con firmeza a los ancianos, pero debemos hacer con una actitud mansa, una actitud amable, una actitud humilde. Un anciano no debe ser abusivo, no debe ser autoritario, más bien amable para con todos. Apto para enseñar, dice. Una persona apta para enseñar no es aquel que solo enseña con sus palabras, pero enseña también con su vida, siendo amable para aquellos que muchas veces no lo merecen. Por lo tanto, Timoteo debería ser amable con aquellos que de seguro le estaban difamando a él, que se burlaban seguramente de él por su poca edad. Timoteo no debería estar entrando en discusiones sin sentido. Más bien debía desechar estas cuestiones necias e insensatas y ser amable, que enseñe con palabra de Dios con su vida. Nosotros debemos defendernos a nosotros mismos. Dios nos va a defender a nosotros. Que hable lo que quieran hablar. Difaman lo que quieran difamar. Total, tarde o temprano va a salir a luz a las cosas. Y dice, sufrido. La palabra sufrida también se puede traducir por tolerante. Es una persona que con paciencia soporta el mal. No hace ninguna reprensión o resentimiento. Y es capaz de aguantar con paciencia las injurias o las dificultades de soportar. Cabe acá destacar este adjetivo sufrido, hermanos. Si queremos ser un utensilio de honra para el Señor, debemos ser sufridos. Debemos resistir a nuestro yo. Y cuando somos atacados injustamente, Pablo le va a decir a Timoteo, en la verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y podemos dar gracias a Dios, pues estoy perseguido. Esto es un buen señal. Si está todo bien, ahí tenemos que preocuparnos. Porque Dios dice en su palabra que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Vamos a ser burlados, nos van a reír de nosotros,
pero no importa. No es fácil aceptar las críticas, pero un siervo del Señor debe ser sufrido. Romanos 12 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y termina Pablo diciendo, explicando la razón del por qué Timoteo debería ser amable y apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrige a lo que se opone, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Una persona mansa refleja un espíritu de humildad, que no se centra en sí mismo, sino en el Señor y en otros. Es una persona controlada por el Espíritu Santo y no por la ira, no por el enojo, no por sus impulsos. Timoteo no solo debía ser amable, apto para enseñar, sufrido, pero también debía con mansedumbre corregir a lo que se oponía. Timoteo debería ser un instrumento de honra corrigiendo. Esto significa instruir, significa educar, guiar a todos aquellos que se oponían. Ahora la pregunta es, ¿qué se oponía? ¿Qué se oponía a estas personas que debería Timoteo exhortar, a corregir? Todos aquellos creyentes desobedientes. Todo aquello que permanecía en cuestiones necias e insensatas. Aquellos que persistían vivir una vida de impiedad en las pasiones de las carnes. A estas personas Timoteo debería corregir. La corrección acá y la enseñanza es de aquellos que no tenían la verdad o que no estaban viviendo según la verdad. Y debe ser hecha con espíritu manso, con humildad a todo aquello que se opone. Por supuesto, debe ser corregido. Debe ser reprendido. Debe ser amonestado. Pero ¿cómo debe ser? Corregir con mansedumbre. ¿Por qué? Porque quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Cabe aclarar también acá, hermanos, que la disciplina eclesiástica también es medio de gracia. Para nosotros, humanamente, es un castigo, pero para Dios es un medio de gracia. Porque Dios dice en su palabra, aquel que ama, disciplina. Por lo tanto, la disciplina eclesiástica en la iglesia es un medio de gracia. La persona bajó la cabeza porque fue confrontado. La persona se da cuenta de su error, abaja la cabeza y estoy a disposición de la iglesia. Y muestra una actitud de arrepentimiento. Hermanos, el objetivo de la corrección siempre es buscar arrepentimiento. La motivación de la reprensión debe ser un cambio de mente. Por esto siempre la corrección debe ser hecha según la palabra de Dios. Porque es ella que tiene poder para cambiar vidas. No son mis ideas. No son mi parecer. Y el deber de cada anciano es reprender a aquellos que andan torcidos. Reprender con mansedumbre, porque no sabemos el plan de Dios. Porque Dios ha decidido salvar al perdido por la locura de la predicación. Por esto, hermanos. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios para estudiar, para enseñar en la iglesia, es un medio de gracia. Es un medio de gracia que Dios utiliza para aquellos que aún no conocen a Él. Que puede venir arrepentimiento. O para aquellos que están en pecado, pueden arrepentirse y pueden apartarse. ¿Queremos ser utensilio de honra al Señor? Limpie de estas cosas. Hermanos, el arrepentimiento muestra claramente que es una obra de Dios mediante la palabra de Dios. El Espíritu Santo convenciendo a la persona de pecado, justicia, de juicio. No somos nosotros. Es el poder de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar a su filho, que con mansedumbre corrige a lo que se opone, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta
para conocer la verdad y escape del lazo del diablo que está en cautivo la voluntad de él. Fíjense, hermanos, no es solamente arrepentimiento, pero la enseñanza de la palabra de Dios se permite liberar. La predicación de la palabra de Dios permite recuperar el buen sentido que estamos cegados. Y cuando es predicar la palabra de Dios, Dios en su gracia nos abre nuestra mente para poder entender, comprender nuestra condición y podemos arrepentirnos. Ahora la pregunta que hago a ustedes, y termino con esto. ¿Qué pretenden ser? ¿Un utensilio para usos honrosos o para usos viles de deshonras? Por tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos exhorta que debemos limpiarnos de estas cosas. Huir de las pasiones de las carnes, las pasiones juveniles, y seguir una vida en rectitud. Desechar las cuestiones necias e insensatas para ser un obrero aprobado por Dios, útil para buenas obras, siendo instrumento para honra de Él, sino confrontando y corrigiendo con mansedumbre a aquello que se opone con la esperanza que Dios puede conceder arrepentimiento para escapar del lazo del diablo. Cabe a cada uno de nosotros tomar decisiones. ¿Qué instrumento quiero ser? ¿Quiero ser instrumento de honra o quiero ser instrumento de deshonra? Y cada uno puede tomarse aquel rumbo que quiere. ¿Quieres ser de honra? Limpia de estas cosas. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor. Y así será un instrumento útil al Señor, preparado para muy buenas obras que Dios de antemano ya nos ha preparado. Cabe a nosotros tomar decisiones. ¿Qué instrumento quiero ser? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación esta mañana, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantar a cada uno de nosotros. Tú conoces a cada uno de manera particular, Señor. Tú conoces qué hacemos antes mismo de hacer, Señor. Que realmente cada uno de nosotros podemos irnos, ser confrontados con tu palabra, analizarnos todo lo que hemos estudiado, lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y que realmente podemos contestar esa pregunta: ¿qué utensilio quiero ser, Señor? ¿Quiero ser aquel utensilio de oro y de plata? ¿O quiero ser aquellos utensilios viles, Señor? Que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos, que realmente podamos ser sinceros contigo, Señor, y que realmente podamos limpiarnos de estas cosas que nos está estorbando en ser instrumento de honra a ti, Señor. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.